Cuando eres recién convertido, uno de los primeros consejos que se dan es busca una iglesia bíblica para que puedas alimentarte, puedas crecer y ser edificado. Sin embargo, no se cuenta con el conocimiento bíblico necesario para hacerlo, ni con la capacidad o el discernimiento espiritual para lograrlo, para saber a qué iglesia asistir. Solo tenemos ese deseo de buscar al Señor, de seguirle, y ese apetito por su palabra. Ante un mundo donde hay tantas denominaciones de iglesias, tantas enseñanzas, ¿cómo puede un cristiano fiel, un cristiano verdadero, encontrar una iglesia correcta, una iglesia adecuada, conforme al modelo del Nuevo Testamento? En primer lugar, debemos de saber que no hay una iglesia perfecta. Las iglesias están compuestas por hombres. Y si bien hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo y regenerados por el poder del Espíritu Santo, aún seguimos en la carne, de ahí que no haya iglesia perfecta. En las iglesias que se nos menciona en el libro de Apocalipsis, encontramos que había muchas deficiencias. Las 7 iglesias a las cuales se refiere el Señor tenían cosas terribles, tenían cosas que cambiar, que Dios les reprende y les señala muy puntualmente. Y quizás digas, bueno, si esas iglesias, las iglesias del tiempo de los apóstoles, vivían así, cuanto más las iglesias del tiempo de hoy. Sin embargo, no debes de perder de vista que el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 16, versículo 18, dio una promesa tremenda. Él dijo que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían sobre ella. Y así lo ha cumplido el Señor. A través de todos los tiempos, siempre ha tenido un remanente fiel, una iglesia que le sirve y le ama y que se amolda al modelo bíblico. Entonces, ¿es realmente posible en este tiempo encontrar una iglesia bíblica? La iglesia a la que tú asistes realmente es el modelo que Dios menciona en el libro de los Hechos. Vamos a descubrir que la palabra de Dios nos proporciona la tutoría definitiva para identificar a la verdadera iglesia. Para hacerlo, vamos a pedir dirección al Señor. Padre Celestial, en este momento te damos la honra y la gloria y alabamos tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad. Señor, como cada viernes, te pedimos dirección para esta meditación. Ayúdanos a entender cuál es la iglesia bíblica, cuál es la iglesia verdadera. Esa iglesia por la cual tú has dado la vida y por la cual pagaste el precio más grande que puede existir, que es tu sangre preciosa. Señor, esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabemos que una iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de creyentes en Cristo Jesús, lavados, justificados en la sangre del Señor, bautizados por inmersión y que se han pactado y que se han unido para ser fieles a Dios y que se han comprometido para predicar el Evangelio. Esto es, hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Existen varias evidencias de lo que es una iglesia bíblica. Y la principal característica de una iglesia verdadera es aquella donde se enseña y se predica la sana doctrina. Esto es la palabra de Dios. Una iglesia verdadera es aquella que se basa en las Escrituras, que su enseñanza, que sus doctrinas están fundadas en la palabra de Dios. Tener a la Biblia como la única regla de fe y de práctica y como nuestra máxima autoridad, esa es una iglesia ideal, una iglesia que enseña la Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es inspirada por el Señor, como lo dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y en las Escrituras nosotros podemos encontrar lo que Dios quiere para nosotros. Recuerda que el Salmo 19 del 7 al 10 nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo,
y que los mandamientos de Jehová son rectos, son puros, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Nos dice también que el temor de Jehová es limpio y que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destina del panal, podemos leer en este salmo. Una iglesia puede ser muy amorosa, puede dedicarse a labores sociales, puede apoyar a la sociedad, puede visitar orfanatos, tener tal vez un comedor público, pero si esa iglesia no está siendo enseñada en la palabra de Dios, es por demás. ¿Por qué? Porque el alimento espiritual que va a hacer crecer a cada creyente y que va a fortificar la iglesia son las Escrituras. Recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y la palabra de Dios en una de las cartas de Pedro nos dice que la palabra es la leche espiritual no adulterada para que podamos crecer para salvación. Aún el Señor Jesucristo, ayer en Mateo capítulo 4, dijo que la palabra de Dios es el pan, y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu tarea es aprender y estudiar la palabra de Dios, y una iglesia bíblica es la que nos proporciona ese alimento sano, de acuerdo a lo que dice las Escrituras, no de acuerdo a lo que piensa el hombre. ¿Y cómo podemos nosotros saber que lo que se está predicando en mi iglesia es verdad? Bueno, tú tienes que hacer la tarea que hicieron los hermanos de Berea, allá en el libro de los Hechos, de escudriñar la palabra y de estudiarla para ver si lo que se te está enseñando va de acuerdo a lo que dice la Escritura. Un segundo elemento o una segunda característica de una iglesia bíblica es una iglesia cristocéntrica, una iglesia donde Cristo es el enfoque y el centro de la adoración, y su palabra es la única guía para la vida y para la espiritualidad. Es una congregación donde se le rinde honra y gloria solamente a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Él es Dios y Él es el único digno de suprema alabanza. Dice Filipenses 2:9 que Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre, para gloria del Señor. Por eso todo gira alrededor de Cristo. La predicación y la enseñanza de una iglesia verdadera está en predicar a Cristo Jesús. No se pueden basar los sermones en mensajes humanitarios, en filosofías humanas, en mensajes motivacionales o pensamientos de hombres. Tampoco es un lugar donde se debe de predicar chistes, cuentos o leyendas, ni moralejas al estilo de un club social, sino exclusivamente el mensaje de las Escrituras. Una iglesia donde se predica a Cristo y su evangelio es una iglesia bíblica, donde el eje central de todo mensaje es Cristo Jesús. Por eso, a la usanza del apóstol Pablo, en cada congregación bíblica debe de predicarse a Cristo. El apóstol Pablo decía: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ese debe ser nuestro tema, Cristo Jesús. Un buen ejercicio sería saber si en el lugar donde está se predica a Cristo y si la honra y la gloria se da solamente a Él. Pues si no es así, tendrías entonces que salir de ese lugar. Hay congregaciones que ofrecen milagros, riquezas, felicidad, como mercaderes de un carnaval. No debemos de caer en esa trampa. Una iglesia sana es donde se predica la sana doctrina, donde las enseñanzas básicas apuntan a Cristo, la santidad, la justificación, la adopción, todas aquellas enseñanzas, la seguridad de la salvación, todas aquellas enseñanzas que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Por eso, si una iglesia no es bíblica, no es una iglesia verdadera.
Otra característica, en tercer lugar, sería una iglesia cristiana que vive lo que aprende. Es cierto, una iglesia verdadera, una iglesia bíblica es aquella que se preocupa por obedecer la palabra de Dios. Dice el libro de Santiago, en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto es cierto. Una iglesia fiel, una iglesia verdadera, es la que vive lo que se predica, es la que lleva a la vida diaria lo que ha recibido en el discipulado, en la escuela dominical, en un sermón, y está practicando. Si no se practica lo que se vive, no podemos decir que es una iglesia verdadera, porque entonces seríamos, o se trataría de una congregación de apariencias, donde solamente se recibe información, pero no se vive lo que se está reteniendo en el cerebro y en el corazón. Una iglesia que se esfuerza a vivir para Cristo y como Cristo es una iglesia que podemos decir que está viviendo lo que aprende. Y esa es la congregación que Dios quiere. Dios está cansado de que nosotros rindamos pleitesía a Él cuando no estamos viviendo. Y el mejor sacrificio y la mejor ofrenda a Dios que podemos dar como creyentes es siendo obedientes a la palabra de Dios y aplicando en nuestra vida cada mensaje, cada promesa, cada enseñanza, porque entonces así daremos evidencia de una iglesia verdadera. En cuarto lugar, una iglesia bíblica es una iglesia que predica el glorioso evangelio de Jesucristo. Una iglesia verdadera está consciente de la misión y pone mucho empeño en su cumplimiento. Si nuestra iglesia ha dejado de lado o ha faltado eso, es tiempo de retomar y que cada uno de nosotros seamos verdaderos evangelistas. La misión de la iglesia tiene que ver con presentar a Jesucristo como Señor y Salvador a la gente. Tenemos que hablarle al mundo, tenemos que ser heraldos del Señor. Y esto solamente lo vamos a lograr a través del mensaje de Cristo Jesús, predicando el Evangelio. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 se nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de Cristo, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La única razón de ser de la iglesia es predicar el Evangelio. Y un rasgo de una iglesia verdadera, de una iglesia bíblica, es aquella que está dando testimonio y está predicando a Cristo Jesús. Tal vez en la congregación donde estás estos rasgos no se vean. Si es así, busca una iglesia que realmente siga al Señor y sea de acuerdo a como dice la palabra de Dios. Existen muchas otras características que podemos encontrar, incluso en el libro de Hechos. Pero basta estas 4 para darnos cuenta que nuestra iglesia o la iglesia verdadera debe ser aquella que no tan solamente ama al Señor, es aquella iglesia, pues, como ya lo dije hace un momento, que tiene como regla de fe y de práctica la palabra de Dios, es aquella iglesia que vive lo que aprende, es aquella congregación que predica a Cristo y es aquel pueblo que busca obedecer al Señor. Si estás en una congregación así, sigue adelante. Sigue adelante, tómate de la mano del Señor, buscando ser un cristiano fiel, un cristiano que ama al Señor, pero también que ama a su iglesia. Y esto es muy importante, amar a nuestra iglesia. Y de esta forma, viviendo de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, podremos entender y comprender que una iglesia verdadera es una iglesia de acuerdo al modelo que Cristo Jesús nos dejó en su palabra, concretamente en el libro de los Hechos. Y vamos de acuerdo a la palabra de Dios y seamos una iglesia gloriosa que honre al Señor. Dios te bendiga. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió.
Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Gracias, Señor, porque cuando miramos tu palabra nos damos cuenta cómo debe ser una congregación que tú amas, que tú consideras, una congregación que te sirve y que es obediente, Señor. Gracias porque en la Escritura encontramos estos elementos y ahora la tarea es vivirlos, llevarlos a cabo, Señor. Permite que nuestra congregación, en lo particular, sea una iglesia conforme a tu modelo. Ayúdanos a caminar contigo y aprender de ti. Bendice a tu pueblo, Señor, y despídenos de este tiempo de meditación con la paz tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado al final de esta meditación y espero que estos elementos sean de bendición para edificar tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde en Cristo Jesús. Hasta pronto.